Bueno, buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a revisar el tema de crisis hipertensivas, o crisis hipertensiva, que incluye todo un espectro, ¿verdad?, de manifestaciones cuando hay un descontrol precisamente de la hipertensión. Vamos a tratar de alcanzar estos objetivos durante la plática. Como en otros temas, pues revisamos los aspectos más importantes o más relevantes en un orden que ya es más o menos tradicional, ¿no?, cuando se revisan algunas enfermedades o algunas situaciones de este tipo. Entonces, vamos a comenzar. Primero, nada más tenemos que recordar los límites o el rango, ¿verdad?, que se ha establecido para determinar cuando un paciente cursa con hipertensión arterial sistémica, de acuerdo a la última revisión de la JNC 7 u 8, ¿no?, que es la más reciente. Entonces, pues ya está establecido que cuando un paciente tiene una TA de 140/90, más de eso, medida en diferentes ocasiones, a lo largo de distintos días, con una serie de condiciones, ¿verdad?, para que todo sea más o menos semejante. Si se cumple con eso, pues ya podemos decir que ese paciente ya tiene hipertensión arterial sistémica. Recuerden que la hipertensión arterial sistémica puede aparecer en cualquier edad, pero conforme va aumentando, ¿verdad?, el paso del tiempo, el riesgo de presentar hipertensión va siendo mayor. ¿Por qué? Porque se asocia también, como vimos en la clase previa, con una serie de factores de riesgo cardiovasculares. Entonces, si hay problemas de obesidad, de sedentarismo, de malos hábitos dietéticos, o hay otras comorbilidades, como diabetes, por ejemplo, pues lo más seguro es que aumente mucho el riesgo de sufrir hipertensión arterial sistémica. Vean, aquí en México, un 30% o más, ¿verdad?, de las personas puede llegar a padecer de hipertensión arterial sistémica. A nivel global, a nivel mundial, son millones y millones de personas que también sufren de esta enfermedad, igual que con la diabetes mellitus, ¿verdad? Son pandemias en realidad que afectan a millones de personas. Algo importante que tenemos que recordar a partir de ahorita, más del 90, cerca del 95% de la hipertensión arterial sistémica es de tipo primaria o esencial, es decir, no se sabe la causa exacta, no se sabe el motivo, la etiología precisa de por qué esas personas desarrollan hipertensión arterial. No hay una causa fisiopatológica bien establecida. En el otro 5% hay una causa precisa. Por ejemplo, una estenosis de la arteria renal, una enfermedad metabólica, etcétera, que es la que ocasiona ese problema de hipertensión. Pero la mayoría, de cada 100 personas, 95, no se sabe la causa. Obviamente se asocia a fenómenos que, más bien a factores de qué tipo, genéticos, factores incluso ambientales, factores sociales incluso, y obviamente a las comorbilidades, a los factores de riesgo cardiovascular, en fin. Entonces, es importante esto. Ahora bien, ya que tuvimos ese pequeño contexto nada más para ubicarnos y recordar estos puntos importantes, ahora sí vamos a definir a qué se le llama crisis hipertensiva. Hay dos tipos de crisis hipertensivas que se manifiestan clínicamente de diferente forma. Una de ellas es la emergencia hipertensiva y la otra es la urgencia hipertensiva. Entonces, básicamente son dos espectros, emergencia y urgencia. Si se dan cuenta aquí, dice los valores de la presión sanguínea, la presión arterial, se manejan de forma indistinta. Entonces, cuando una persona alcanza cifras de presión arterial de 180 sobre 120, algunos autores lo manejan como 110, pero en general para nosotros, para fines de este curso, sería 180 sobre 120, o sea, 180 sistólica sobre 120 diastólica. Esas son las cifras, digamos, estándar, las cifras comunes, en las cuales ya podemos hablar de una crisis hipertensiva. Ahora nada más habría que saber si es una ¿qué? Emergencia O urgencia. Se dice que hay una emergencia cuando esta elevación severa, abrupta, ¿verdad?, repentina, prolongada de estos valores de la presión arterial se acompaña de daño a un órgano blanco, de una lesión a un órgano. Ahorita vamos a ir viendo a cuáles. Y se dice que es una urgencia hipertensiva simplemente cuando hay una elevación de la presión arterial, como vemos, hay una serie de manifestaciones clínicas, signos y síntomas, pero como tal no hay una evidencia ni por laboratorio ni por imagen
de que haya algún daño real en algún órgano. Esa sería la diferencia. Hay algo importante que aquí lo puse por separado, que algunos autores la separan y le llaman pseudocrisis hipertensiva. ¿Por qué? Porque puede haber algunas situaciones muy específicas, como por ejemplo, cuando hay dolor muy intenso en algún paciente, un cólico renal-lateral, no sé si han visto pacientes así o les ha dado a ustedes alguna vez, un cólico renal-lateral, un dolor, no sé, pleurítico, una fractura, ¿no?, de algún hueso, es un dolor muy intenso. Y a veces eso se acompaña o genera una crisis hipertensiva, es decir, un aumento de la presión arterial, pero cuando aplicamos un analgésico, un relajante, se normaliza la presión arterial. Por eso le llaman pseudocrisis hipertensiva, porque no es generada por las etiologías de la propia hipertensión, ¿sí me explico? Sino por algún factor externo, pasajero, que cuando lo controlamos, ya se controla la presión arterial. De todos modos, sigue siendo una que, o sea, si un paciente nos llega con 170, 180 sobre 110, porque se acaba de fracturar, ¿es una crisis hipertensiva, sí o no? Sí. Pues sí, también. Nada más que algunos autores tratan de separarlo, porque es por el dolor. Cuando le fijan, ¿verdad?, le fijan la fractura, le ponen analgésico, lo estabilizan, se va regulando y se controla solita la hipertensión, incluso sin necesidad de aplicar ningún fármaco antihipertensivo. Pero bueno, para tener eso en cuenta. Algunos datos epidemiológicos que ustedes deben de conocer. Miren, las crisis hipertensivas, que es de lo que estamos hablando, ocurren más o menos del 1 al 3% de los pacientes que ya son hipertensos crónicos. Es decir, esta cantidad de pacientes en algún momento de su vida. Sí, bueno, sí. Estos pacientes en algún momento de su vida van a presentar alguna crisis hipertensiva. Tiene una cierta relevancia, ¿verdad?, sobre todo en los servicios de urgencias, porque vean, representan cerca del 20, 25 al 27% de las consultas médicas en estos servicios. Entonces, sacando esa estadística, pues sí, tienen una incidencia importante. De todos los casos de crisis hipertensivas que llegan, sobre todo a las áreas de urgencias, el mayor porcentaje corresponde a las urgencias, ¿ven?, y un menor porcentaje a las emergencias, afortunadamente, ¿verdad?, para los pacientes. Más o menos serán unas 3/4 partes contra una 1/4 parte. ¿Por qué digo afortunadamente? Porque podemos decir que todos los pacientes que cursen con una emergencia hipertensiva, todos ellos van a necesitar tratamiento intravenoso, fármacos muy especiales, muy caros, y van a requerir casi siempre manejo en una unidad de cuidados intensivos, o al menos de cuidados intermedios. Y vean, se asocia con una mortalidad más o menos elevada, que puede ser desde menos del 1% hasta más del 10%. La mortalidad global asociada a las crisis hipertensivas. De estos casos, ¿verdad?, de muertes hospitalarias, la hemorragia cerebral, la hemorragia intracraneal, tiene en primer lugar un 20% de todas las muertes hospitalarias. Entonces, cuando una persona tiene una emergencia hipertensiva con daño o órgano blanco en el cerebro, pues esta es la tasa de mortalidad más o menos. Asociado a ello hay algunos factores que ya se han determinado, como por ejemplo la edad, como decía, mayor edad, hay más riesgo, el sexo masculino, son predictores muy fuertes de mortalidad. Entonces, pues ahí hay esa situación, ¿verdad?, en cuanto al sexo. Y se ha visto otro factor, que cuando hay un reingreso de ese paciente, que más o menos en los primeros 90 días tuvo una crisis, el reingreso a los 90 días es de un 37%. O sea, muchos de los pacientes que tienen una crisis hipertensiva, en 1, 2 o 3 meses van a tener otro cuadro igual, y que a lo mejor ya puede ser más peligroso que el primero. Esa es la situación. Aquí simplemente les iba a presentar estas tablas. Vean, aquí lo que está en oscuro son las urgencias, y aquí las emergencias. Hicieron un estudio por edad. Vean, aquí van los grupos etarios, como va aumentando con la edad, y aquí hay algunos números de edad comparativamente entre la urgencia y la emergencia. Entonces,
Desde el número total, que aquí fueron 450 casos, pues ya, la gran mayoría solamente son urgencias. Afortunadamente, ¿verdad? Como les comenté hace rato, la edad, pues ahí lo pueden ver ustedes, el sexo, pues, ya van a poder revisarlas estas con más calma para que las analicen acerca de lo que les estoy mencionando. Muy bien, aunque ahí dice biología, ¿verdad? Ahí dice biología en esta diapositiva, pues ya sabemos que las crisis hipertensivas es más probable que las presenten los pacientes que ya tienen hipertensión arterial sistémica, ¿verdad? Obviamente. Sin embargo, también en algunos casos puede ser que haya una crisis hipertensiva de novo, es decir, que el paciente se conocía sano, aunque seguramente no quiere decir que no fuera hipertenso, simplemente que no lo habían diagnosticado. Entonces él, aunque no se conocía ese diagnóstico, y debuta con una crisis hipertensiva. También puede ser, aunque lo más común es que los pacientes que llegan al hospital con una crisis hipertensiva ya se conoce que son hipertensos crónicos. Entonces, pues cualquier paciente hipertenso puede presentar una crisis hipertensiva en algún momento de su vida, como ya lo habíamos mencionado. Vean, el 60% se presenta en pacientes con hipertensión arterial sistémica primaria, que es la más común, ¿verdad? La más. Y cuando se presenta en enfermos hipertensos con hipertensión secundaria, la mayoría de los casos corresponde a un feocromocitoma o hipertensión renovascular, es decir, por un problema de estenosis de la arteria renal o un tumor, ¿verdad?, de la glándula suprarrenal, que ocasiona liberación de ¿qué? ¿Qué es el feocromocitoma? Díganme. Bueno, entonces revisen eso, ¿verdad? Para que lo recuerden y lo tengan ahí. Entonces, tal vez no podemos hablar de una etiología, ¿verdad? 100% como en otros casos de otras enfermedades, pero sí hay una serie de factores que son los que desencadenan o disparan esas crisis hipertensivas. Y aquí, pues, les voy a poner algunos de los más importantes. Obviamente son personas que tal vez, seguramente no tienen un buen tratamiento crónico, como ya habíamos visto, es más frecuente en el sexo masculino, en la raza afroamericana. Conforme avanza la edad, pues es más frecuente, como lo habíamos dicho, un índice de masa corporal mayor a 30, es decir, asociado con sobrepeso o obesidad, pues también es más frecuente. Enfermos crónicos renales, que ya tuvieron cuadros de algún evento vascular cerebral, pacientes que usan algunas drogas, como por ejemplo la cocaína, que fuman, que ingieren alcohol, etcétera. Todos estos pacientes van a tener factores etiológicos que pueden desencadenar esas crisis hipertensivas. Y ya hay problemas también, digamos, ya muy específicos, como los que vemos aquí. Entonces, a veces la hemorragia cerebral puede ser lo que desencadena la crisis hipertensiva, y a veces la hemorragia cerebral puede ser que una consecuencia de una crisis hipertensiva. Igual, la disección del aneurisma de la aorta, un síndrome coronario agudo, como vimos en la clase previa, puede ser motivo o puede ser consecuencia de una crisis hipertensiva. Y ya otros problemas de salud, traumatológicos, por ejemplo, como los que vemos aquí, y muchas patologías endocrinológicas. ¿Cuál me podrían mencionar así una que sería muy típica o muy común? ¿Qué problema endocrinológico podría desencadenar una crisis? ¿Cuál? Bueno, pero no es como tal un problema endocrinológico, ¿no? Sí, pero tienes razón, todos los pacientes que son hipertensos tienen una enfermedad aterosclerótica, ¿verdad? La mayoría de ellos. Pero un problema endocrinológico como tal. ¿Cuál? Tal vez se podría considerar ¿cuál otro? Sí, pero la diabetes ya forma parte, pues, de los factores de riesgo cardiovasculares. Yo me refiero a alguna enfermedad endocrina que pudiera ocasionar una crisis hipertensiva. Pues una tormenta tiroidea, por ejemplo, una tirotoxicosis, y así ya podríamos buscar muchos, ¿ok? Bueno, ya que revisamos un poco de estos aspectos, digamos, contextuales, vamos a tratar de explicar o de platicar acerca de los principales eventos fisiopatológicos que se presentan en las crisis hipertensivas, sobre todo en las emergencias hipertensivas, porque ya dijimos
que son las más graves y las que aumentan el riesgo de mortalidad. ¿Por qué? Porque hay un daño a algún órgano. ¿Quién me dice cuál es la característica principal fisiopatológicamente de la hipertensión arterial sistémica crónica? Los enfermos hipertensos, la hipertensión, ¿cuál es su característica fisiopatológica más importante? Que la mayoría comparten de los enfermos. ¿Por qué se caracteriza, pues, fisiopatológicamente? Ajá, hay un aumento de las resistencias vasculares sistémicas por un estado de vasoconstricción, ¿verdad? Permanente. Eso es lo más común en casi todos los enfermos hipertensos comparten esa situación. Entonces, imagínense, si ya un hipertenso, pues cursa con eso, ¿verdad? Aumento de las resistencias vasculares sistémicas. ¿Quién determina esas resistencias vasculares fisiológicamente? La fracción de inyección. No. Anatómicamente, ¿qué estructuras son las que determinan las resistencias vasculares sistémicas? ¿Dónde? No, anatómicamente, ¿qué estructuras? ¿Mm? ¿Qué vasos sanguíneos, pues? Las arteriolas. Los lechos vasculares están formados por las arteriolas, luego los capilares y luego las vénulas. A ese nivel es donde se genera el mayor porcentaje de las resistencias vasculares sistémicas. También en arterias pequeñas, porque tienen su pared, ya lo vimos en la primera clase, tiene una gran capa de musculoliso, si recuerdan. Entonces, si ya de por sí los enfermos hipertensos crónicos cursan con aumento, ¿verdad?, de las resistencias vasculares sistémicas, llega un momento que por alguna razón etiológica, como los que vimos hace rato, todavía no se sabe bien, ¿verdad?, la causa exacta, pero algunas de esas razones que ya vimos hace rato van a ocasionar una mayor vasoconstricción de manera repentina, de manera abrupta. Por eso va a haber un aumento brusco, un aumento repentino, un aumento severo de la presión alta que ya de por sí manejan esos mismos pacientes, porque no todos están bien controlados normalmente, y ese puede ser un factor desencadenante. Si no cuidan la dieta, puede ser un factor desencadenante. Si están fumando mucho, puede ser un factor desencadenante. No se sabe bien la causa. Incluso genéticamente, si hay alguna otra modificación de otro factor, pues el que esa persona en especial, si se combinan una serie de factores, le ocasione una crisis hipertensiva, es decir, mayor vasoconstricción y una elevación abrupta de la presión arterial. ¿Están de acuerdo que es eso, verdad? El paciente puede estar con 150, 90, ¿no? Todos los días, 160, 100, y no pasa nada. Pero si de repente le sube a 180 sobre 120, eso ya es una crisis hipertensiva, y con eso puede ser que le dé una embolia, ¿no? Un infarto cerebral, o una hemorragia, o un infarto del miocardio. Ese es el problema. Entonces, cuando sucede eso, incrementa la presión arterial. Lo primero que se pierde, digamos que lo podríamos dividir en dos aspectos: aspectos locales y aspectos sistémicos. En cuanto a los aspectos locales, lo primero que se pierde es la capacidad de autorregulación que tiene el organismo para resistir ese aumento brusco de la presión arterial. ¿Quién me dice qué es la autorregulación? No, la homeostasis pues es de todo, ¿verdad? Pero hablando de este tema cardiovascular, no dinámico, ¿qué es la autorregulación? ¿En qué consiste la autorregulación? Pues sí, estamos hablando que hay una vasoconstricción, es una vasodilatación para el flujo sanguíneo, o sea, una regulación de la presión arterial. Más o menos, sí tienes la idea, pero no exactamente. Sí, pero es acerca de eso, obviamente. O sea, la autorregulación, eso ustedes ya lo deben de saber, porque lo vieron en el segundo año en fisiología. Es la capacidad que tienen los órganos de regular su flujo sanguíneo, aunque haya cambios de la presión arterial. Entonces, aunque suba mucho o baje mucho la presión arterial media, ciertos órganos, unos más que otros, tienen la capacidad de regular el flujo sanguíneo que les llega, ya sea con vasodilatación o con vasoconstricción, pero a nivel local. Hay algunos órganos que tienen mayor capacidad. Entonces, cuando esa autorregulación se pierde, sobre todo en el riñón, en el cerebro, comienza a haber un estrés mecánico del vaso sanguíneo, porque cuando se estira primero, cuando sube la presión, primero se estira, pero hay un reflejo que hace que se vuelva a cerrar el vaso, haya vasoconstricción. Pero como esto es permanente
y la presión está muy alta, genera un estrés mecánico a la pared del vaso sanguíneo, o sea, un esfuerzo, ¿verdad?, extra, porque es algo anormal, que no está acostumbrado a pesar de que sea hipertenso el paciente. Entonces, ese estrés mecánico de la pared vascular, poco a poco va a generar mayor vasoconstricción, porque es la respuesta normal, pero está exagerada, está alterada. Eso va a aumentar más las resistencias, como vemos ahí, va a generar vasoconstricción, y si eso persiste durante ciertas horas, va a ocasionar que daño endotelial, ahora sí, porque el endotelio es el primero que va a resentir esos cambios bruscos de la presión arterial. Entonces, lo que hacen primero los vasos es que liberan más óxido nítrico, que es el principal vasodilatador, pero como ya empieza a haber un daño endotelial, se altera la autorregulación, ya no se produce óxido nítrico, y en lugar de eso se producen otras sustancias vasoactivas, como el tromboxano 2, la endotelina 1, que son vasoconstrictores, y eso perpetúa el daño y perpetúa el aumento de la presión arterial, de manera así, o sea, como un círculo vicioso, ¿verdad? Y no solo eso, díganme ustedes, cuando se lesiona el endotelio, en este caso por aumento de la presión o por vasoconstricción constante, ¿qué más? ¿Qué otros fenómenos fisiopatológicos se desencadenan cuando hay lesión endotelial? ¿Qué otros fenómenos se activan, se desencadenan? ¿Entendés? Se echa a andar la cascada de la inflamación, muy bien. ¿Y qué sucede cuando hay inflamación aguda, localizada? ¿Qué cambios hay en los vasos? En ese ambiente, ¿verdad? En ese ambiente tisular, ¿qué cambios hay? ¿Qué respuestas hay? La vasodilatación. Hay un poco de vasodilatación, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra respuesta hay? ¿Qué otra cosa le pasa a los vasos sanguíneos? ¿Mande? No, por la inflamación no sucede eso. Eso sucede ahorita pues por la hipertensión, pero todavía no llegamos a eso. La respuesta inflamatoria que mencionaste, un efecto es, ¿cuál dijiste? La vasodilatación. ¿Qué más? Podría ser un cambio de la presión osmótica al ver más líquido intracelular al ver la inflamación. Pero básicamente eso, ¿qué sucedería a consecuencia de eso? O sea, el efecto, ¿cuál sería? ¿Qué le pasa al líquido intravascular? O sea, ¿qué le pasa al líquido? Sí, hay salida, ¿verdad? Entonces aumenta la permeabilidad de los vasos sanguíneos. Es el segundo mecanismo. ¿Y qué otra cosa sucede en la inflamación aguda? Ya digamos dos. Pues los eritrocitos llegan a tener un cambio, ¿no? Bueno, hay adhesión, ¿verdad? Hay adhesión de todas las células sanguíneas, básicamente. Primero, hablando de la pura inflamación, hay adhesión de los leucocitos. De los linfocitos, de los polimorfos nucleares, se pegan al endotelio, porque el endotelio libera citocinas de adhesión molecular, precisamente. Son como pegamentos. Atraen a los leucocitos para que cubran la zona dañada, en este caso el endotelio que está dañado. Y además, los monocitos, los macrófagos y otras células sanguíneas empiezan a producir muchas citocinas, otras sustancias, interleucina 1, factor de necrosis tumoral, quimiosinas, etc. También interleucina 8, por ejemplo. Todo eso atrae más leucocitos, atrae eritrocitos, y entonces, aunque hubo un pequeño proceso de vasodilatación, como comentaba la doctora, pero como se está perdiendo líquido en esos lechos capilares, ¿qué le va a pasar a la sangre? Se va a hacer más espesa, aumenta la viscosidad, hay estasis sanguínea, y entonces ya no fluye bien la sangre. Y eso desencadena otra respuesta que es un estado de procoagulación. O sea, también se echan a andar los mecanismos protrombóticos de coagulación, se adhieren las plaquetas, hay agregación plaquetaria, adhesión plaquetaria, activación plaquetaria, liberación de sustancias que activan otros factores de la coagulación y se empiezan a formar pequeñas redes de fibrina, ¿verdad? Y esa reacción fibrinoide va a ocasionar que se puedan ocluir diferentes cantidades de vasos sanguíneos, de lechos vasculares. Y entonces, si de por sí ya había vasoconstricción y luego todavía se está tapando la sangre, como vimos el flujo sanguíneo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con ese flujo sanguíneo en los órganos? Va a disminuir, ¿y eso cómo se llama? Isquemia, ¿verdad? Isquemia, una respuesta isquémica fibrinoide, de necrosis fibrinoide por la respuesta trombótica que acabamos de mencionar. Entonces,
Entonces va a haber isquemia y va a haber daño orgánico, dependiendo del hecho vascular que esté implicado. Eso sería a nivel local. Y ya a nivel sistémico, cuando está pasando eso al mismo tiempo, ¿qué sucede? A ver, para recordar, los pacientes hipertensos crónicos, ¿cuál es la característica? Ya dijimos, aumento de las asistencias vasculares sistémicas por vasoconstricción crónica. Pero como ellos siempre tienen hipertensión, ¿qué sucede a nivel del riñón? Recuerden que el riñón es el principal regulador de la presión arterial a corto, mediano o largo plazo. Corto, mediano o largo plazo. Corto. ¿Y a largo quién? ¿Quién controla la presión a largo plazo? Por ejemplo, los vasoreceptores que hay aquí, carotídeos y del callado óptico, ¿cómo controlan la presión arterial? ¿A corto, mediano o largo plazo? Sí recuerdan, ¿verdad? Que hay vasoreceptores, son mecanorreceptores. Cuando aumenta la presión arterial o cuando disminuye la presión arterial, se activan y dan respuestas del sistema nervioso central. Ellos actúan de inmediato, a mediano plazo o a largo plazo. Son inmediatos. ¿Vale? Los vasoreceptores son inmediatos porque no tienen un proceso a largo plazo. Entonces es inmediato. Entonces los riñones creen que sean a plazo inmediato, como dijeron. No, todo es a largo plazo. Entonces es a largo plazo. ¿Qué sucede con los hipertensos? Como está alta la presión, empuja más la sangre, ¿verdad? La presión aumenta el flujo sanguíneo, ¿sí o no? Y eso sucede también en el riñón. Entonces ellos tienen normalmente, aumenta su tasa de filtración en ciertos momentos, sobre todo cuando aumenta la presión arterial, pero el cuerpo se va adaptando. Entonces hay algo que se conoce como diuresis y natriuresis por presión. Esa es la forma en que el riñón controla a largo plazo la presión arterial. Es decir, los hipertensos crónicos, cuando tienen la presión muy alta siempre, ¿qué les pasa? Eliminan más que, si hay natriuresis y diuresis por presión, ¿qué eliminan? Más agua, o sea, más que, ¿de qué? ¿Por dónde lo eliminan? Pues más orina, ¿verdad? Más agua y más que eliminan, pierden más que, si es diuresis, sí, natriuresis. ¿Qué es la natriuresis? La eliminación de sodio, ¿verdad? De sodio, entonces pierden sodio y agua. Entonces, el cuerpo, el organismo, identifica eso como un estado de qué? Si están perdiendo sodio y agua, como si estuvieran deshidratados, como si estuvieran perdiendo volumen intravascular. Entonces, cuando esto sucede, si ya de por sí vimos que había vasoconstricción, se pierde la autorregulación, hay isquemia, el riñón capta eso. Él piensa ahí, porque algo está pasando, que está llegando menos sangre a la nefrona, menos sodio, y echa a andar respuestas para compensar, entre comillas, esa falta de volumen, ¿verdad? Que no es tan real, pero que el cuerpo lo identifica así. Y entonces se desencadena el sistema de qué? Renina, angiotensina, aldosterona. Y con eso se empiezan a producir todavía otras más hormonas y sustancias vasoactivas. El problema es que la mayoría de ellas son que vasodilatadoras o vasoconstrictoras. Vasoconstrictoras. ¿Qué es lo que hace la renina? ¿Para qué sirve la renina? Eso es bueno cuando hay hipotensión, ¿verdad? Cuando hay hipotensión, cuando estamos perdiendo líquidos, vómito, diarrea o hemorragia, el riñón produce renina. ¿Qué es lo que hace la renina? No, pues no. La renina no tiene efectos vasoactivos directos, es nada más una enzima. La renina, su única función es, lo que les voy a mencionar, dura unos cuantos minutos ahí nada más. No tiene efectos vasoactivos. La renina transforma el angiotensinógeno en angiotensina 1. Y luego la angiotensina 1, cuando llega al pulmón, a la circulación pulmonar, por medio de la enzima convertidora de la angiotensina, la transforma en angiotensina 2. Y ahora sí, la angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor. Entonces, si hay mayor vasoconstricción, ¿qué le va a pasar a la presión arterial? Pues va a seguir aumentando más y más. Y no solo eso, favorece la liberación de ¿qué? ¿Cómo se llama el sistema? ¿Qué? Renina de aldosterona. ¿La aldosterona qué hace? ¿Qué hace la aldosterona? Bueno, ¿dónde se produce la aldosterona?
¿Eh? Suprarrenal. En las glándulas suprarrenales, pero ¿en dónde? ¿En la médula o en la corteza? En la médula. ¿En la médula? ¿Qué dicen los demás? En la corteza suprarrenal, jóvenes. En la zona glomerular, en la corteza suprarrenal, se producen los mineralocorticoides, en este caso la aldosterona. ¿Y qué efectos tiene la aldosterona? ¿Qué efectos tiene? Bueno, que tiene líquido, agua. Aumenta la absorción de sodio y agua. Y eso va a aumentar el volumen intravascular. Y si aumenta el volumen intravascular, ¿qué le va a pasar a la presión arterial? Va a aumentar también. Entonces, persiste el estado de hipertensión, ¿verdad? Pero ya de una manera patológica. Entonces, en lugar de haber una regulación, hay una que disregulación, ¿verdad? Una regulación anormal. Y ya todos esos fenómenos sistémicos llegan al mismo lugar. Vasoconstricción, isquemia, mayor vasoconstricción, etcétera, etcétera, y es un círculo vicioso. Más o menos a grandes rasgos, ese sería la fisiopatología de las crisis hipertensivas. Y obviamente eso, si hay isquemia, hipoperfusión, edema, ¿verdad? Dijimos que hay extravasación de líquidos, todo eso va a causar daño en los órganos, ¿sí o no? Pues sí, ¿verdad? Hay trombosis, hay pequeños coágulos, etcétera. Bueno. Entonces, dependiendo de la manifestación que se presente en cada paciente, va a haber una serie de manifestaciones clínicas, decimos síntomas. Aquí coloqué algunos de los más importantes, vean, el porcentaje. Esto se presenta sobre todo en los pacientes que tienen una urgencia hipertensiva. Entonces ya se han hecho algunos estudios en aquellos pacientes que cursan con una urgencia hipertensiva. Los signos y síntomas más frecuentes son estos que vemos aquí. ¿Okay? En cambio, cuando el paciente ya está cursando con una emergencia hipertensiva, estos son los datos más comunes, más frecuentes. Déficit neurológico, disnea y dolor torácico. Y sí, justamente, ¿por qué? Creo que no lo he mencionado. ¿Cuáles creen ustedes que sean los órganos que se dañan más en la emergencia hipertensiva? ¿Qué órganos? Cerebro, corazón, riñón, esos tres sobre todo, pero también los grandes vasos, los vasos sanguíneos, como la aorta, incluso la retina, ¿verdad? Por eso los síntomas pues están asociados a algunos de esos aparatos o sistemas, ¿verdad? Cuando hay emergencia hipertensiva. Si notan la asociación, ¿verdad? Aquí también hay un pequeño cuadro en donde se presentan muchos de estos signos y síntomas con sus porcentajes dependiendo si es una urgencia o una emergencia, para que ustedes los revisen después con calma. Ahora bien, de todos esos órganos que se pueden llegar a lesionar cuando hay una emergencia hipertensiva, aquí tenemos las principales entidades nosológicas, ¿verdad? Las principales patologías que se puedan llegar a presentar. Infarto cerebral es de las más frecuentes, edema agudo de pulmón, encefalopatía hipertensiva, insuficiencia cardíaca aguda, cuando se trata obviamente de emergencias hipertensivas. Esto es lo más común que se presenta en los servicios de urgencias como manifestación de un daño a algún órgano blanco. Aquí está este cuadro, donde ustedes pueden comparar lo que está aquí, las diferentes entidades con sus porcentajes más o menos. Y aquí hay un cuadro que no separa, ¿verdad? Ya sea por cada órgano, para que sea más claro todavía. Problemas del corazón, cuando el daño es a nivel cardíaco, cuando el daño es a nivel del sistema nervioso central, cuando es por exceso de catecolaminas, como lo mencionábamos, el cuerpo no se toma, o algunas otras situaciones ya diversas que también pueden ser emergencias hipertensivas. Pues aquí están los principales ejemplos
de las entidades en las cuales se puede presentar un paciente con una emergencia hipertensiva. ¿Cómo vamos a empezar a elaborar, a integrar nuestro diagnóstico con nuestros pacientes? Pues es como todo, ¿verdad? Siempre hay que hacerlo más sencillo, ¿verdad? Todo el método científico, el método clínico que aprendimos, pues hay que aplicarlo simplemente de lo más sencillo a lo más difícil, ¿verdad? ¿Y cuál es lo más sencillo? Pues nuestra historia clínica. Nada más que aquí, como son pacientes que normalmente ingresan por el servicio de urgencias, pues la historia clínica ya no es la normal, ¿verdad? Completa, sino debe ser dirigida, enfocada en el problema y la urgencia que presenta ese paciente en ese momento. Entonces, pues tenemos que hacer un interrogatorio de esta persona, lo primero, interrogar, pero de manera dirigida, enfocados en el problema con el que está llegando el paciente. ¿Qué interrogarían ustedes? ¿Qué creen que sea muy importante interrogar? Tal vez al paciente, si es que puede hablar, o al familiar que lo acompaña. ¿Qué interrogarían ustedes? Sí, es hipertenso. Primero, ¿verdad? Eso sería lo principal, lo primero. Preguntarle si ya es hipertenso o si no es hipertenso. ¿Desde cuándo y qué medicamentos toma? Eso sería lo más importante. Porque lo más seguro ya después descubriremos que tal vez ya no se los tomó, o los dejó de tomar, o sucedió algo que tal vez le ocasionó ese desequilibrio en su control hipertensivo. ¿Qué otra cosa preguntarían? Eso es lo más importante, lo primero, ¿verdad? Muy bien. Después, Cardiopatía. cualquier otro tipo de comorbilidades, todas las comorbilidades. ¿Es usted diabético, aparte de hipertenso? Y ahí veríamos, pues, si es obeso, ¿no? Si tiene obesidad o no, es diabético, tiene dislipidemia, tiene algún problema endocrino, tiene otra cosa, fuma, ingiere alcohol, usa alguna droga. O sea, descubrir todos los factores etiológicos que mencionamos hace rato, que es lo que puede estar desencadenando la crisis hipertensiva. Entonces ya a lo que voy en resumen es que tenemos que enfocarnos a lo más importante que hemos visto ahorita de manera integral. ¿Sí queda claro, verdad? No vamos a preguntar, oigan, en su casa, ¿cuántos perritos tienen? ¿Y su techo es de tierra o de cemento? Ah, ¿y el cemento es de fine o tiene mosaico? Eso ahí no importa, ¿verdad? Por eso les digo que la historia clínica de urgencias pues es muy diferente. Tiene que estar enfocada. Es importante también los antecedentes hereditarios, ahí sí más o menos para darle una idea. Porque quizás si el paciente nos dice, no, pues yo no me compré, no tenía nunca la presión alta, pero su mamá, su papá y sus 3 hermanos son hipertensos. Pero lo más seguro es que sí era hipertenso y no lo sabía. El chiste es ir descubriendo todo, ¿verdad? Poco a poco. Parte del interrogatorio que harían inmediatamente después, o al mismo tiempo que harían. Tomarle sí, los hospitales, muy bien. Entonces, lo primero que hay que hacer es medir la presión arterial, ¿verdad? Para saber si la tiene alta o a lo mejor no la tiene alta, ¿verdad? Es otra cosa el problema. Hay que tomarla en los 2 brazos, una vez, esperar unos minutos y volver a repetir la medición para ver si es real, ¿verdad? Porque puede haber que sean nada más errores o que en ese momento por alguna otra situación tuvo algún descontrol, una pseudocrisis como dijimos, y muchas veces cuando los pacientes llegan y están en reposo, después de unos 10-15 minutos, se les normaliza la presión a veces. Entonces hay que hacer las medidas en los 2 brazos, por lo menos 2 veces para estar bien seguros. No nada más hay que confiarnos en una sola toma aislada, que a lo mejor, ¿qué tal si hasta el manómetro no funcionaba bien en ese momento, ¿no? Y después, toda la exploración física, pero no va a ser completa con la historia clínica que hacemos en el piso del hospital, ¿verdad? En urgencias es muy diferente. Tiene que ser una exploración física también dirigida y enfocada a lo que queremos buscar. ¿Qué queremos buscar en esos pacientes? Sí, pero ¿qué queremos buscar? Sí, claro, ya sabemos qué es lo que hay que hacer, pero ¿qué queremos buscar en ellos? A ver si no hay, descartar que no haya un daño a órgano blanco, precisamente, porque eso sería lo más grave. Entonces tenemos que buscar algún dato, alguna evidencia clínica de daño a órgano blanco. Entonces, tenemos que explorarlos, pues normal, ¿verdad? Sépanlo caudalmente, y ahora sí empezar con la cabeza, ojos, el cuello, el tórax, el abdomen, las extremidades, buscando algún dato de probable daño o descompensación de un órgano. Y ahora sí,
¿Qué dato, por ejemplo, podríamos encontrar? En el tórax, ¿qué podríamos encontrar? Tromboembolia pulmonar, una disnea o una dificultad respiratoria. Bueno, la disnea, pues es un síntoma, ¿no? Él nos manifiesta. Pero ya la exploración física, ¿qué encontraríamos? ¿Mandé? Dolor, bueno, pero ese es un síntoma también. Cuando ustedes exploran a un paciente, pues tienen que ponerse el estetoscopio, ¿no? Y puede haber soplos, ¿verdad? Que nos hablen de alguna valvulopatía, por ejemplo. ¿Qué otra cosa a nivel del tórax, en los campos pulmonares? Si tiene edema agudo de pulmón, ¿qué habría? Estertores que estertores subcrepitantes, ¿verdad? Bilaterales, diseminados, y así sucesivamente. Buscar cualquier daño que nos oriente hacia una complicación ya de un daño en algún órgano. Y además de eso, inmediatamente hay que pedirles laboratorios y pruebas de gabinete enfocadas también a buscar un daño al órgano blanco. En este caso, yo aquí en la siguiente diapositiva coloqué 3 aspectos porque son los más, digamos, importantes o más comunes. Si queremos descartar, ¿verdad?, que el paciente tuviera un problema neurológico, o sea, que el órgano dañado fuera el cerebro, el sistema nervioso, pues tenemos que hacer una adecuada evaluación neurológica en este caso. ¿Cómo lo haríamos? Ahora sí, primero, claro, el estado de conciencia, ya aquí no lo anoté, pero obviamente desde que llega hay que valorar el estado de conciencia. Tendríamos que realizar un fondo de ojo. ¿Qué buscaríamos en el fondo de ojo? ¿Datos de qué? ¿Mandé? No, datos de edema de papila, ¿no? Edema de papila, datos de retinopatía. Hay una clasificación para la retinopatía, los grados 3 y 4, ya nos indican una hipertensión maligna o severa, cosas de ese tipo. Si vemos que tiene focalización neurológica, que hay disminución de la fuerza en una extremidad, o hay disartria, o hay alteración del estado de conciencia, como dijo la doctora, ¿qué tendríamos que realizar inmediatamente? Una tomografía o incluso una resonancia magnética, como dice ahí. Entonces, sí queda clara la idea, ¿verdad? Tienen ustedes que irse dirigiendo para identificar las posibles complicaciones. ¿Cómo harían, por ejemplo, una evaluación cardiopulmonar? Ya completa. Sí, pero ya, o sea, ya pasamos todo, la actuación física y todo eso. Ahora, ¿cómo haríamos ya? ¿Cómo completaríamos esa evaluación cardiopulmonar? Entonces, tomándole una ¿qué? Pues primero, ¿verdad? Lo más sencillo, una radiografía de tórax, ¿qué más recomendarían? Un electrocardiograma, obviamente. ¿Qué tal si el dolor que está refiriendo el paciente es porque se está impactando, como vimos en la clase pasada, ¿no? ¿Qué más? Incluso un ecocardiograma. ¿Qué otra cosa podríamos pedir? Podría ser, ¿verdad? Ajá, también. Obviamente, enzimas cardíacas, ¿verdad? Muy bien. Entonces, a eso voy, ¿verdad? Ya más o menos, ustedes ya saben lo que tenemos que ir haciendo. ¿Qué es esto? Una resonancia arterial, obviamente, ¿verdad? Para ver si está acusando con insuficiencia respiratoria. Y también ya para complementar, pues pruebas de coagulación, una biometría completa, y lo que decíamos, ¿verdad? Si es necesario incluso un ecocardiograma. Y si quisiéramos hacer una evaluación renal, ¿qué le pedirían? Química sanguínea completa, ¿qué más? Pero en ese momento, así digamos, claro, sí, es un examen de orina, ¿verdad? Lo más sencillo, eso nos da muchos datos. Entonces, química sanguínea, electrolitos séricos y un examen general de orina. Obviamente, si el paciente tiene otras comorbilidades, pues habría que pedir, por ejemplo, aparte de las pruebas de coagulación, pues pruebas de función hepática, por ejemplo, ¿no? Pues si estamos pensando que puede ser por un problema endocrino, pues de inicio, pues pedirle tal vez hormonas que tiroideas, niveles de cortisol, insulina, etcétera, etcétera. Entonces, es nada más como para que ustedes tengan ese enfoque abierto y vean cómo hay que abordar a sus pacientes, ¿ok? Salud. Ya que integramos nuestro diagnóstico, que ya tal vez determinamos, ¿verdad? Si se trata de una urgencia o una emergencia, y si es una emergencia, pues cuál es el órgano dañado. Pero primero vamos a ver si se trata simplemente de una urgencia hipertensiva, en la que llegó con una crisis hipertensiva, tiene algunos síntomas y signos asociados, pero bueno, no hay una evidencia de un daño a un órgano blanco. Entonces, en estos pacientes,
¿Ustedes creen que haya una necesidad muy urgente de bajarles rápido la presión arterial de esos pacientes? No, porque traen un Sí, porque ellos de por sí ya son hipertensos crónicos la mayoría. Muchos están bien controlados. Entonces su organismo se adapta a manejar presiones que altas, o sea, hay una autorregulación en el límite superior y aunque tengan la presión alta siempre, de todos modos la cantidad de sangre que le llega a su corazón, a sus cerebros, a sus riñones, ¿cómo es más o menos? Es normal, ¿verdad? Porque están adaptados. Hay una autorregulación a pesar de que sean hipertensos crónicos. Entonces ahí el objetivo no es bajar rápido la presión, ahí hay que darles tratamiento por vía oral nada más, sus pastillitas igual. Le preguntamos, ¿qué tal si dejó de tomar su medicamento desde hace 3 días? Pues, ¿cuánto tomaba? No, pues tomaba 3 de captopril al día. Bueno, pues empezamos su captopril igual, cada 8 horas, y así sucesivamente. Pues si dice, no, es que sí me lo he estado tomando, me tomo el captopril cada 8 horas, y aún así no se me controla. ¿Qué harían ustedes? Podría aumentar la dosis, ¿no? Primero, del mismo. Siempre hay que hacer eso primero, aumentar la dosis, o si no, agregar otro antihipertensivo, por ejemplo. Allí el objetivo es bajar gradualmente la presión arterial en un lapso de 24 a 48 horas. No hay una urgencia para eso, no hay que hacerlo rápido, no hay que preocuparse de eso, porque si no sería, si lo hacemos rápido sería contraproducente para el propio paciente. El objetivo es más o menos disminuir la presión, que el paciente a lo mejor llegó con 180 sobre 120, y ya después de un rato que lo tenemos ahí en el consultorio, en el área de urgencias, ya cuando tenga 160 sobre 100, ya incluso se puede ir a su casa el paciente, no hay problema, pero explicándole todo bien, y ajustándole el tratamiento. Les decía que muchas veces, cuando los pacientes llegan con una urgencia hipertensiva, pues vienen un poco aprensivos, espantados, ¿verdad? Sienten dolor o alguna otra cosa. Ya cuando los recostamos, los estamos interrogando, entre la enfermera, estamos platicando, les debemos a tomar la presión en unos 15 minutos y ya tienen a lo mejor 160 sobre 100 y ya les empieza a bajar solita. Entonces hay que esperar y paulatinamente, ¿ok? Y les digo, si tiene dolor, si tuvo un cólico vesicular, sufrió un traumatismo y eso se asoció a la crisis hipertensiva, pues hay que darle también un analgésico, un sedante, alguna pequeña dosis de benzodiazepina, etcétera, etcétera, y ya con eso, solito, se va a empezar a regular la presión arterial. ¿Cuál es el objetivo? No bajar pronto la presión para evitar la hipoperfusión tisular, ¿ok? Y aquí van a revisar esta tabla ustedes con calma. Son los principales fármacos por vía oral que se utilizan en una urgencia hipertensiva. Ahí están las dosis, en cuánto tiempo empieza y cuánto dura su efecto, ¿ok? Para que lo vean después con calma. ¿Qué hay que hacer cuando se trata de una emergencia hipertensiva? Aquí ya la gravedad es mucho mayor, ¿verdad? Porque ya hay un daño en alguno de los órganos. Y ese paciente se puede, ¿qué le puede pasar? Puede que no, pues ya tiene evento vascular. Pues, ¿qué le puede pasar? Pues se puede morir, ¿no? O sea, se puede morir ese paciente. Por eso la gravedad es muy grande y hay que actuar pronto, dependiendo del órgano que está afectado. A eso voy, esa es la gran diferencia con la urgencia que acabamos de ver. Entonces, el tratamiento no va a ser vía oral, ¿cómo va a ser? Pues vía intravenosa, y ahí sí, el objetivo sería bajar la presión arterial. Ahí puse del 20, puede ser del 15 al 25%, dependiendo qué órgano, en la primera hora. Entonces, en cuanto nos llegue, le empezamos todo, le canaliza la vena a la enfermera, etcétera, etcétera, y ya seleccionamos el fármaco dependiendo del órgano dañado, y hay que bajarle la presión, este porcentaje, la presión arterial media, con la que el paciente llegó, en la primera hora. Ya después, a lo largo del día, en las siguientes 23 horas, podemos reducir otro 5 a 15% de esa presión con la que llegó el paciente, pero a lo largo de todo el día. Lo importante es no bajar las presiones diastólicas más allá de 100 milímetros de mercurio. Ya por mucho 95, 100, incluso a veces hasta 105, 110 en las primeras 24 horas. No hay que bajarlas más de eso, porque podemos causar hipoperfusión del órgano. Y nosotros, por bajarle la presión tan rápido, tendríamos que dañar más ese órgano o otros órganos que a lo mejor no estaban comprometidos. ¿Sí queda claro? Entonces hay que limitar el daño al órgano blanco.
siguiendo estos principios, estos objetivos. Y aquí hay una tabla igual, con los principales medicamentos intravenosos, son de diferentes grupos, como ustedes pueden verlo, beta-bloqueadores, vasodilatadores mixtos, periféricos, bloqueadores de los canales de calcio, etcétera. Aquí están las dosis más usadas y algunos comentarios, ¿no?, al respecto, para que ustedes lo vean con calma. En esta otra tabla, bueno, agregué otra tabla porque algunas dosis no están en la otra para que ustedes lo complementen con la tabla previa. Y aquí esta tabla es muy útil porque, dependiendo del tipo de emergencia hipertensiva, que ya vimos cuáles eran las más comunes, va a ser el fármaco de primera elección o de segunda elección. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, un edema de pulmón que una encefalopatía hipertensiva. Los fármacos que se utilizan de primera elección son diferentes porque el evento fisiopatológico de cada órgano también es diferente. Entonces, tienen que saber bien esto ustedes, aprenderse esto, entender por qué, y pues aquí lo pueden realizar de primer inicio de una forma más global, ¿no?, digamos. Nada más por poner un ejemplo, a ver, ¿qué harían ustedes? ¿Y saben lo que es una disección aórtica, verdad? ¿Qué es la disección aórtica? Una solución de Sí, o sea, hay una lesión del vaso sanguíneo en la cual se forma, pues, es una disección, es decir, se separan, ¿verdad?, las capas de la pared y se forma un globo, ¿verdad?, un globito por aumento de la presión normalmente. El problema es que como están separadas las capas, ahí hay hemorragia, ¿verdad? Se empieza a llenar de sangre y entonces se puede romper el vaso sanguíneo, en este caso, la aorta, ¿no?, por ejemplo. Entonces, ahí, ¿creen que sería muy importante bajar rápido la presión alta de ese paciente o nos podemos esperar poco a poco? No sería rápido. Ahí hay que bajarla inmediatamente, o sea, lo más rápido que se pueda, a menos de 100, la presión sistólica a menos de 120 milímetros de mercurio. Ahí sí, rapidísimo, porque se puede romper la aorta y pues se moriría en menos de un minuto. Y además de bajar la hipertensión con algún fármaco, como los que vemos aquí, ¿qué tenemos que disminuir también rápidamente? Aparte de la hipertensión, ¿qué hay que bajar? Aparte de eso, sí, también eso, pero aparte, me refiero hemodinámicamente, ¿qué otra cosa hay que bajar rápido? La presión y la que es una disección, se está formando un globo ahí que está aumentando la presión angular del vaso sanguíneo. Con cada latido cardíaco, la aorta hace esto. Entonces, ¿qué hay que bajar? La frecuencia cardíaca inmediatamente a menos de 60 latidos por minuto en los primeros 20 minutos, por ejemplo. Entonces, por eso se da el medicamento de primera elección, ¿cuál es? Es un beta bloqueador. Y ya después, un vasodilatador periférico. Entonces, es nada más por poner un ejemplo, para que vean cómo cada patología tiene sus propias particularidades. Muchas de ellas les van a revisar en otros temas de manera muy específica. Y pues ya para terminar, ¿cuáles serían las principales complicaciones? Pues obviamente, pues va a depender del órgano afectado, como nos pudimos dar cuenta, y además va a depender de qué, de si hay un estado de hipotensión secundario al tratamiento agresivo que nosotros lo pudimos haber dado, por eso hay que hacerlo todo con calma, o también si eso mismo, el tratamiento, nos da manifestaciones de hipoperfusión. Entonces, o sea, obviamente las complicaciones pueden ser en cualquier órgano, de cualquier tipo, como ya lo vimos, pero asociado a eso o aunado a eso, lo que hay que evitar es que haya una hipotensión consecuencia de ese tratamiento y que nosotros disminuyamos mucho el flujo sanguíneo a esos órganos y que pueda haber mayor complicación de la diabetes. Entonces, a nivel sistémico, pues puede haber datos de qué, de choque, ¿no? Choque, cualquier tipo de choque. Si, por ejemplo, tuvo un infarto de miocardio, pues podría presentar un choque que cardiogénico. Si, por ejemplo, ¿qué otra cosa? Si tenían simplemente nada más una encefalopatía hipertensiva y nosotros le bajamos muy rápido la presión, le aumentamos la isquemia, y entonces ahora, ¿qué le podríamos generar? Además de la encefalopatía que traía, que nada más era un daño, digamos, pasajero. Cuando bajamos la presión, se recupera esa encefalopatía,
Pero si bajamos mucho, muy rápido la presión y le causamos mayor isquemia, ¿qué le vamos a ocasionar? Es un infarto isquémico, un evento vascular cerebral de tipo isquémico, por ejemplo. Entonces, por eso pues yo no coloqué ninguna complicación específica, porque todo va a depender de la presentación clínica y de la evolución del propio paciente. Entonces, no sé si a grandes rasgos quedó claro lo que yo les comenté. Es un enfoque general. La idea aquí es que ustedes lo vean de esa manera y tengan las herramientas para detectar esos problemas y ver lo primero que hay que ir haciendo paso por paso, ¿no? Y después enfocarse en el órgano dañado que ya específicamente ustedes detectaron. Entonces, bueno, pues eso sería todo. Gracias.